Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Que nos entreguen el cadáver. Esperen un momentito. Dicen que los argentinos que están en el extranjero están dando una falsa imagen de la Argentina. Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo, angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. ¿Qué puede agregarse después de ese testimonio de una de las madres en aquel contexto de inicio de la última dictadura cívico-militar? Hay una cosa en la que tal vez pueda pensarse. En estos días en donde la política analiza una y otra vez la llamada correlación de fuerzas existentes para avanzar o no en tal o en cual asunto de Estado. Ese testimonio o cualquiera de las imágenes que cada 24 de marzo volvemos a ver una y otra vez en estado de conmoción y agradecimiento, deja revelado y exhibido en la vidriera de la dignidad el arrojo, la valentía y el amor de ese grupo de mujeres. En estos tiempos de demandas pendientes, pareciera casi canallesco discutir en Twitter sobre la correlación de fuerzas para avanzar con lo que resta por hacer y que soñó precisamente aquella generación que nos falta. Entre ese universo de cosas que faltan pero que van avanzando de manera significativa están precisamente los juicios a los responsables de la última dictadura militar. Córdoba vivió hace pocas semanas la sentencia del juicio Driedrich Herrera. En ese juicio, en donde se condenaron a más de 12 acusados, se logró probar, entre otras cosas, el secuestro y la tortura a un menor de edad. Desde la convicción de que el nunca más tiene tanto de pasado como de construcción a futuro, el periodista y docente universitario Alexis Oliva nos comparte una crónica de este juicio. El juicio Driedrich Herrera es el 12º que se realiza en Córdoba desde que en 2008, por primera vez en nuestra provincia, comenzaron los procesos orales y públicos por crímenes de lesa humanidad. Desde entonces ha habido juicios grandes como el de las presas y presos políticos de la cárcel de Barrio San Martín fusilados en el 76, como la mega causa La Perla, La Ribera. Los viejos amores que no están. Este juicio, Driedrich Herrera, también ha sido importante e intentó poner justicia por 43 víctimas, la mayoría de ellas secuestradas y desaparecidas desde la dictadura cívico-militar. A la sentencia llegaron 16 acusados en condiciones de ser condenados. Durante el juicio hubo uno que murió y otro que fue desafectado por razones de salud. Al comienzo de la instrucción, hace 5 años, los acusados eran 33. Quiere decir que menos de la mitad terminaron llegando a juicio por demoras que podrían haberse evitado, que tienen que ver con cierta resistencia que hay dentro de la corporación judicial respecto a estos juicios de lesa humanidad que en Córdoba han sido especialmente dificultosos y su resultado ha sido imperfecto, porque de esos 16 que llegaron al final, por citar este último caso, 2 de ellos fueron absueltos y justamente esos absueltos eran exmilitares
oficiales, altos oficiales del ejército que no tenían ninguna condena previa, a pesar de haber ocupado roles institucionales políticos durante la dictadura que usurpó el poder. En ese sentido, la sentencia generó frustración. Y lo mismo ocurre desde el punto de vista de algunos casos de víctimas cuyo secuestro y asesinato se consideró probado y sin embargo no se encontró victimarios a quienes identificar y mucho menos condenar, lo cual por supuesto generó muchísima frustración y bronca entre los familiares y en la militancia misma por los derechos humanos. Estos aspectos imperfectos de este juicio, como de otros también, hacen ver que justamente los juicios han sido una conquista en la que mucho tuvo que ver la lucha sostenida de familiares, abuelas, madres, hijos, durante todos estos años y también de algunos funcionarios judiciales y abogados, sobre todo los abogados querellantes comprometidos con la causa de la memoria y la justicia. También hay que destacar los logros en torno a estos juicios y en particular en el hecho de que este juicio probó que los niños y niñas que fueron secuestrados en muchos casos junto con sus padres que nunca aparecieron después, esos niños en algunos casos fueron apropiados, pero en otros casos, como el caso en este juicio de Sebastián Soulier, que tenía 5 meses y medio de edad en el momento en que fue secuestrado junto con sus padres, fueron blanco de la represión también, fueron sometidos a torturas, malos tratos que les dejaron huellas físicas y psicológicas en su vida. A pesar, en el caso de Sebastián Soulier, de haber sido 48 horas después devuelto a su familia. Esto que surgió en este juicio es similar a lo que surgió en juicios anteriores, donde, por ejemplo, se probó cómo las mujeres fueron víctimas de una hazaña especial con el ultraje a su intimidad, como dijo la fiscal Virginia Miguel Carmona en el juicio La Perla. Los cuerpos de esas mujeres fueron trofeo de guerra de la represión. Y esos crímenes contra la identidad y la dignidad sexual están considerados en forma autónoma, ya no subsumidos a la figura de tortura. En ese sentido, también ha sido sumamente revelador en este y en otros juicios la dimensión civil de la dictadura, de esa dictadura que fue cívico-militar, porque contó más allá de la complicidad con la participación de estamentos institucionales como la Iglesia Católica, los poderes empresariales, los propios medios de prensa hegemónica que colaboraron en encubrir los crímenes de la dictadura, y en el caso de este juicio particularmente de la Iglesia Católica, que de alguna manera consintió que fueran secuestrados un preceptor y una estudiante de uno de sus colegios confesionales, y por otro lado, dentro del ámbito educativo, personajes que durante la dictadura persiguieron o delataron a estudiantes y docentes que participaban en política y que después se dedicaron a estigmatizar a los familiares de esas víctimas, ya incluso después de recuperada la democracia. Esas son cuestiones sumamente valiosas que, aunque en muchos casos no se traducen en condenas, sí son una lección muy importante para que la sociedad en su conjunto comprenda lo que fue toda la dimensión institucional y el plan del terrorismo de Estado, que tenía un modelo de país para pocos, que quiso aplicar a sangre y fuego en aquel momento y que después ha querido ese poder cómplice de la dictadura seguir imponiéndolo mediante el consenso. Entonces, para nosotros es muy importante como sociedad, para la construcción de un futuro genuinamente democrático, tener en claro
qué fue lo que sucedió en aquellos años y sobre todo por qué sucedió y quiénes fueron sus responsables, además del brazo armado militar y policial. Libre como el viento,